Raúl Martínez está con ustedes. Hoy es 20 de mayo del 2020. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de crisis, un tiempo de aflicción. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo responder en este tiempo a la crisis o a la aflicción? En tiempos de aflicción. Voy a leer el Salmo 13, que dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. En tiempos de aflicción es importante considerar tres cosas. Considere la presencia de Dios. Consideren la limitación del enemigo y consideren la fe en Dios. Veamos estos tres elementos. En tiempos de aflicción es difícil sentir a Dios. Por eso la persona sufre. Por eso la persona está en dolor. Por eso la persona está en llanto. Es difícil sentir a Dios cuando hay aflicción. El salmista interroga el conocimiento de Dios. Dice: ¿me olvidarás para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? El salmista se sentía olvidado. Y lo que está diciendo aquí es que Dios no se acuerda de él. Sepamos una cosa, que Dios tiene toda la información del pasado, del presente y del futuro. Dios conoce dónde estás, cómo te sientes. Dios no se olvida de nadie. El salmista también interroga la cercanía de Dios. Dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es una pregunta que nos hace responder que Dios nunca está lejos. Dios es omnipresente. Por tanto, Dios no está lejos de ti, ni de mí, ni de nadie. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La idea es: ¿me estás ignorando? Bueno, esa es la situación del que está en aflicción. Pareciera que Dios no está ahí. Tercera pregunta que hace: ¿hasta cuándo con tristeza en mi corazón cada día? El salmista interroga la continuación de su dolor, que está diciendo él o ella: es más doloroso, es más profundo, cada vez me duele más, cada vez estoy en más presión. Sí, mientras no hay solución y el problema permanece, el individuo sigue sufriendo. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? Y dice: con tristeza en mi corazón cada día. El dolor del salmista aumentaba más y más. Es difícil entender, por otro lado, la voluntad permisiva de Dios. Y cuando digo la voluntad permisiva de Dios, a veces permite que el hombre o la mujer sufra. Bien, tenemos dos ejemplos. El ejemplo de Pablo el apóstol, quien sirvió fielmente a Dios. En un momento oró porque Dios le quitara una enfermedad no mencionada.
Y Dios le contesta y le dice, bástate mi gracia. Lo que estaba diciendo Dios, yo estoy permitiendo esto, pero mi presencia, mi bendición está contigo todavía. Qué importante. No es fácil aceptar eso. El otro ejemplo que podemos mencionar en relación a la voluntad permisiva de Dios es la experiencia de Job. Job sufrió lo indecible, perdió sus hijos, perdió sus ganados y llegó a un punto de enfermarse. Con todo, alguien le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job dijo, si Dios dio, Dios también quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es importante entonces reconocer que Dios no está lejos. Dios no se olvida de nadie. Pero Dios permite circunstancias difíciles a veces. Bien, el otro aspecto de este salmo nos habla de que el enemigo parece invencible. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sobre mí es importante reconocer esa palabra. Lo que está diciendo que el enemigo está dominando, está controlando la situación del salmista. El enemigo sobre mí. Y el enemigo menciona aquí singular. Un enemigo, aunque después se mencionan enemigos. Pero quiero pensar en la palabra singular, enemigo. El enemigo de toda persona y del salmista y de las personas en el mundo. El enemigo principal es el diablo. Pedro dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este tiempo es importante reconocer que de una u otra manera el enemigo, el diablo, está interviniendo en la situación de cada persona para hacerlo sufrir. El diablo, en primer lugar, es enemigo porque el diablo trae recuerdos del mundo. En la experiencia del pueblo israelita, algunos en el desierto se acordaron de Egipto, se acordaron de lo que comían allá y desearon volver a Egipto, al mundo de esclavitud, al mundo de pecado. Qué interesante es. El diablo los influenció para decir lo que había allá en ese país es mejor que lo que hay aquí en el desierto. Recordemos que ellos sobrevivieron en el desierto por 40 años porque Dios estaba con ellos y Dios los alimentó y Dios los protegió. La otra cosa importante es que el diablo usa tragedias para traer o crear rebelión contra Dios. Ya mencionamos a Job. Su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Porque ella estaba diciendo, mira, todo lo hemos perdido. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué adoramos? ¿Para qué creemos en Jehová? Sí, la tragedia era difícil, era bastante. Pero aún así, el siervo de Dios, Job, no maldijo a Dios. El diablo, entonces, infunde rebelión. El diablo también es enemigo ya derrotado, ya ha sido vencido. Jesús dijo, vete de mí, Satanás. Y Juan posteriormente diría, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La experiencia de un servidor son reales. Estoy aquí después de 47 años porque vine a Cristo y le entregué mi vida y Él me ayudó a superar todo ese hábito de pecado que había en mí antes. Sí, el enemigo ha sido vencido. Lo que estoy diciendo es que el enemigo primordial de mi vida, Satanás, fue vencido con el poder de Cristo en mi vida. Entonces el enemigo ya ha sido vencido. Pero parece invencible. Y algunos están en esa situación todavía, dominados por él. Veamos la última parte del Salmo. Y la última parte nos habla que la fe en Dios
triunfa. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Fe confronta la aflicción. Fe en Dios confronta la aflicción. Mas yo en tu misericordia he confiado. La misericordia de Dios es nueva cada día. Misericordia es favor inmerecido. Y todos los días, en todos los lugares, la misericordia de Dios se manifiesta. La fe que triunfa es en aquel o en aquella que mantiene su fe en Dios confrontando la adversidad. La fe también anticipa victoria. Mi corazón, dice, se alegrará en tu salvación. El salmista dice, sí, estoy en aflicción, sí, tengo enemigos, pero al final voy a tener victoria. ¿Con quién me estoy encomendando? Con Jehová de los ejércitos. En Lucas capítulo 15 registran 3 parábolas y las 3 parábolas hablan de la misericordia de Dios a favor del hombre. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. En estas parábolas se mencionan la experiencia de victoria, porque dice el salmista, en mi corazón se alegrará en tu salvación. La palabra es alegría, y yo quiero decir que alegría es más, en Dios es más que alegría, es gozo. Y lo que ya dije, las 3 parábolas enfatizan el gozo que la persona experimenta cuando es salvo por el poder de Dios. Y no solo las personas que son salvas experimentan gozo, pero aquellos que le rodean también. Sí, hay celebración. Dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La experiencia que ahora necesita usted y yo es esa experiencia, la experiencia de gozo que Dios produce. Y finalmente, la fe produce vida de alabanza. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué importante es entender que el canto de victoria, el canto de alabanza, solo es posible cuando la persona tiene la asistencia de Dios en su vida. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en adversidad. Estaban allí porque habían estado predicando y transformando comunidades con el evangelio y fueron encarcelados. Pero no dejaron de alabar y glorificar a su Dios. En la misma cárcel estaban cantando. Esto es un canto de victoria. Esto es un canto de gratitud. Esto fue un canto de proclamar que en Dios hay salvación. Pregunto, ¿estás en aflicción? Dios está cerca de ti. Tu enemigo no es invencible. Ya fue vencido. Es Satanás. Pon tu fe en acción implorando la intervención de Dios. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En tiempo de aflicción, reconoce la presencia de Dios. En tiempo de aflicción, reconoce que el enemigo ya ha sido vencido. Pero en tiempo de aflicción, experimenta la victoria con Cristo. Es mi oración que te encomiendes a Él en esta hora de aflicción.